Es un placer enorme poder estar nuevamente en este lugar. Y básicamente lo que voy a hacer es ir al hueso directamente. En caso de que la libertad avanza, llegue al poder y que ganemos las elecciones, nosotros consideramos que el campo argentino es el mejor campo del mundo y que vamos a trabajar para devolverle la rentabilidad y la vitalidad que se le ha quitado en los últimos años chupándole la sangre directamente. En ese contexto, y que ahora después voy a explicar en detalle, nosotros vamos camino a pensar en una unificación cambiaria y en una eliminación total de las retenciones, lo cual implica que en el extremo eso implicaría para el sector triplicar los ingresos. Y en ese contexto, la tasa de crecimiento anual compuesto del sector podría pasar a niveles del orden del 15%. Esto quiere decir que en 5 años se podría estar más que duplicando la producción. Por lo tanto, nos parece fundamental, básicamente, avanzar en la unificación cambiaria y en la eliminación de las retenciones. Obviamente que esto también está complementado con medidas en el plano comercial que apunten a la desregulación del comercio, la eliminación de cuotas y que deje de ser una tortura conseguir financiamiento para el sector. Dadas las conclusiones, ahora voy a explicar por qué el motivo de cada una de estas cosas. El primer elemento que tiene que ver con la eliminación de la brecha. Una de las cosas fundamentales que hay que entender es que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal, coordinación y ajuste. Es decir, que la guía para el funcionamiento del sistema económico viene dada por los precios y que cuando uno empieza a manosear los precios y los precios no son de mercado, las señales terminan siendo cualquier cosa. Imagínense encima tener más de 40 tipos de cambio. Es decir, lo voy a poner en un caso simple. Ustedes van por una calle, en una avenida, y ustedes de repente se encuentran que el semáforo está en rojo y en verde a la vez. Si aceleran, se pueden pegar la piña, y si frenan, también se pueden pegar la piña. Una sería de costado, la otra sería de atrás. Imagínense si las señales son 40. Por lo tanto, eso genera un nivel de descoordinación enorme sobre la economía. Por lo tanto, estos parches de corregir uno, corregir lo otro, de evaluar a dedo, no. Es decir, si no, no es precio. Precio es el de mercado. El otro elemento que es fundamental entender respecto a lo que tiene que ver el cepo es que es una medida profundamente inmoral. Es un cercenamiento de la libertad. Es decir, los argentinos no compran dólares porque sí. Compran dólares porque la moneda argentina es verdaderamente espantosa. ¿Sí? Y si ustedes se hubieran quedado en el año 2001 con pesos en lugar de dólares, hoy solamente tendrían algo que vale 500 veces menos. Es una cosa verdaderamente horrorosa. En ese sentido, lo que hay que entender que el cepo es un instrumento violento y que básicamente lo que hace es no solo restringir su capacidad de consumo presente, porque la pregunta es, ¿quién es el Estado para decir qué pueden consumir o no? Si yo quiero consumir papelitos verdes, es un problema mío. Si yo me gané honestamente el dinero, lo uso y lo consumo de la manera que a mí se me da la gana. ¿Quién es el Estado para decir qué puedo comprar o qué no? Pero no es solamente la gravedad del cercenamiento de la libertad en términos de que restringe mi consumo presente, también restringe mi consumo futuro, porque como el peso no es reserva de valor, la consecuencia directa de esto es que no tengo mecanismo de ahorro y si estoy obligado a tener en pesos, tengo una pérdida de riqueza que también afecta negativamente a mi consumo futuro, es decir, están destrozando mi vida.
Por lo tanto, se destruye el ahorro y al destruirse el ahorro no hay inversión. Si no hay inversión, no hay capitalización. Si no hay capitalización, no hay salarios reales que suban. Por ende, tenemos más pobres e indigentes. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que es inmoral porque no me deja elegir. Segundo, porque me empobrece. Y tercero, porque me obliga a demandar más dinero que el que yo querría tener. Por lo tanto, me aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, un impuesto no legislado. Por lo tanto, aumenta el robo de los políticos hacia la gente de bien. Por lo tanto, digamos, el cepo debe ser eliminado porque es un robo y porque es inmoral. Pero no se queda ahí los daños del cepo. Los daños del cepo, una de las cosas que genera, que es gravísimo, genera descoordinación macroeconómica. Es decir, ustedes al tipo de cambio oficial, todo el mundo quiere comprar, pero no hay. Es decir, se genera lo que se llama un exceso de demanda de divisas. El exceso de demanda de divisas no es gratis. Tiene como consecuencia que en el resto de la economía hay un exceso de oferta de todo lo demás. Entonces, cuando vamos al mercado de bonos, un exceso de oferta en el mercado de bonos significa que el precio de los bonos se deprime. Que los precios de los bonos estén deprimidos significa que la tasa de interés es elevada. Una tasa de interés elevada significa que tenemos un alto riesgo país. Y en ese contexto, esas altas tasas de interés significa que hay una desintermediación entre el ahorro y la inversión. El ahorro se fuga, ¿sí? Y la inversión se derrumba. Cuando la inversión se derrumba, no hay acumulación de capital, no hay creación de empleo, hay salarios reales que son verdaderamente miserables. De hecho, hoy en Argentina estamos en una situación en la cual 30% de los trabajadores están debajo de la línea de la pobreza, o sea, una cosa verdaderamente demencial. Pero no solo eso tiene un impacto negativo sobre el nivel de actividad. De hecho, Argentina hoy tiene un PBI per cápita en línea del que tenía en el 2007. Hoy estamos 13% por debajo de los niveles que teníamos en el 2011. En definitiva, estamos frente a una catástrofe. Y eso, digamos, tiene consecuencias en términos de pobres e indigentes. Es más, esta idea nefasta de la justicia social, que es injusta, porque implica un robo y un trato desigual frente a la ley, y con la idea peor todavía del Estado presente, eso lo que hace es que, por ejemplo, siendo que Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal sobre el campo del 70%, es decir, que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos, increíblemente en Argentina hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Evidentemente ahí hay algún problema y que hay que resolver. Y el problema es la presencia del Estado. Porque de hecho cuando hemos empezado a abrazar estas ideas de donde hay una necesidad, nace un derecho, el problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Eso ha llevado a continuas crisis fiscales. Digamos, de hecho, en los últimos 122 años, 112 tuvimos déficit fiscal. De las 22 crisis que tuvo Argentina desde el inicio del siglo XX hasta acá, 20 tienen origen en el déficit fiscal. Y esas crisis se manifiestan como crisis de deuda, somos el máximo defaulteador de la historia moderna superando a Ecuador, o se manifiesta en financiamiento monetario del déficit fiscal, y por lo tanto le hemos quitado 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, o se traduce en aumento de impuestos, o sea, Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. De hecho, una vez que ustedes tienen que superar el cepo y una vez que tienen que superar las retenciones, aún así todavía le quedan 22 impuestos por pagar. Es decir, el fisco es una máquina de robar y no genera nada. Por lo tanto, en ese contexto se genera un empobrecimiento y un círculo vicioso que cada vez nos tiene peor. Entonces, en este contexto nosotros consideramos fundamental la eliminación del cepo. Obviamente que nuestra visión para terminar con el cepo
es terminar con el Banco Central. Pensemos que antes de que tuviéramos Banco Central, porque tenemos Banco Central desde 1935, la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Y eso no impidió que Argentina llegue a ser el país más rico del mundo. Cuando pusimos el Banco Central, su primera etapa entre 1935 y 1946, que era mixto, la inflación saltó al 6% promedio anual. Después nacionalizamos el Banco Central y hasta el año 1991 la inflación fue del 250% anual. Y está toda esta tragedia de haberle quitado 13-0 a la moneda, destrozar 5 signos monetarios, 2 hiperinflaciones sin guerra. Después fuimos a la convertibilidad, que la inflación promedio fue del 9%, pero se concentró en los primeros 20 meses, por lo que a partir de 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Y después los políticos vinieron y nos dijeron, cuando se quedaron sin financiamiento y no nos pudieron robar más, dijeron que íbamos a volver a tener Banco Central y que esa vez iba a ser diferente. Y así, durante los primeros 4 años del régimen K, la inflación fue cercana al 10% anual. En el segundo periodo del régimen K estuvo en torno al 20%. En el tercer periodo del régimen K fue 30%, con Macri 40%, y hoy la inflación viene viajando al 150% anual, en lo que tiene que ver con los alimentos al 200%, hay inflación reprimida entre 50 y 100 puntos, por lo tanto Argentina está al borde de la hiperinflación. Y la única forma de evitar la hiperinflación no es solamente corregir el problema de flujos, es decir, corregir el problema del déficit fiscal, sino que hay que corregir el problema de stocks que hay adentro del Banco Central, porque hoy el desequilibrio monetario es peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo en 1975, la relación de pasivos remunerados en términos de base monetaria supera lo que teníamos en el primer trimestre del año 89, el año de la hiperinflación, y tenemos indicadores sociales que son peores que los que teníamos en la previa del 2001 o 2002. Por lo tanto, digamos, si no corregimos el problema de stocks, ya sea o si se libera del primer día, se genera por un switch de portafolios la hiperinflación, o si no se quita el cepo, la economía queda estancada. Por lo tanto, la única solución razonable es terminar con el problema de los stocks, eliminando el Banco Central, y de esa manera lo que vamos a tener es que vamos a una unificación cambiaria de facto. Es decir, se acabaron los tipos de cambios múltiples, se acabaron los controles de cambio, se acabó el aparato represivo del Estado, arruinándole la vida a los que producen. No solo, digamos, nosotros estamos planteando esta solución, digo, que se la llama dolarización, en realidad es competencia de moneda y podrían elegir la moneda que ustedes quieran, y eso implica duplicar los ingresos del sector, sino que además, como eso no es instantáneo, durante la transición, lo que vamos a hacer es que las retenciones se van a utilizar para adelanto del pago de impuestos a las ganancias, de modo tal que el sector quede liberado de esta situación. Y una vez que se termine con el proceso en el cual se elimina el Banco Central, llámese dolarización, que puede oscilar entre 9 y 24 meses, 9 meses tardó en Ecuador, 24 meses tardó en El Salvador. Nosotros estamos usando una alternativa como la de El Salvador, pero que cuando se convierta 2/3 de la base monetaria se ejecute una opción y a partir de ahí básicamente se dolariza la economía, porque sería una suerte de plebiscito. Eso significa que hasta que se unifica el mercado de cambios, el sector, digamos, va a tener la posibilidad de utilizar esas retenciones, ¿sí?, a pago de cuenta de ganancia. Y una vez que se elimina el cepo y se pasa a la unificación cambiaria, también se eliminan. Porque muchos se preocupan por la cuestión fiscal. Ok, si yo hoy, supongamos en el máximo las retenciones, yo recibo, mi precio fuera $200, recibo 100 y me sacan 35. O sea, me quedan 65. Si yo ahora quito el cepo y quito las retenciones, mis ingresos se levantan a 200. Por lo tanto, todo ese diferencial
Solo el diferencial de precios me da 35 de recaudación por el efecto de impuesto a las ganancias, más el 35 de los 35 que liberé. Por lo tanto, estoy arriba de 40, por lo tanto, tengo mejora de los ingresos fiscales. Por lo tanto, es mentira que no se puede hacer por una cuestión fiscal. Y si quieren tener un ejemplo aplicado y concreto, fue cuando en el año 91 y se lanzó el programa de convertibilidad, Cavallo eliminó las retenciones, aun cuando el Fondo Monetario le decía que no. ¿Y cuál fue el resultado? Se generó muchísima más actividad y los números fiscales mejoraron. Por lo tanto, es posible eliminar las retenciones, es posible eliminar básicamente la brecha cambiaria y esto va a ser un impulso enorme para el sector. Y si a eso le sumamos que vamos a desregular el comercio, que vamos a quitar las trabas y que en este contexto además va a haber un resurgimiento del crédito, todo lo que viene hacia adelante va a ser bueno. Lo único que hay que tener en claro es que esto implica un cambio de 180 grados y que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Es decir, no va más querer hacer el modelo que viene fracasando hace 100 años. Sea de buenos modales o de malos modales, ese modelo conduce a un desastre económico. Y los únicos que estamos dispuestos y tenemos el coraje para hacer ese cambio de 180 grados que la Argentina necesita, somos nosotros desde La Libertad Avanza. Muchísimas gracias.